Cuando lo tengamos, me decís amén. 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 Y empezamos a compartir la palabra de Dios. Estamos oído atentos a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor quiere hablarnos, acerca de lo que el Señor quiere advertirnos, porque no soy yo el que va a hablar, yo quiero que sea el Señor hablando a través de mí. Por eso me gustaría orar primeramente y pedirle al Señor Todopoderoso que en esta mañana sea Él hablando a través de mis labios, que se lleve todo lo que yo quiera poner de mi parte, que solamente salgan de mis labios las palabras que Él quiera, las palabras que Él haya pensado para compartir aquí en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación. Yo le pido al Señor que me utilice como canal de bendición, que podamos salir renovados, que podamos salir bendecidos, que podamos tomar esta palabra, que podamos incorporarla a nuestras vidas, que pueda ser de edificación y sobre todo que la palabra no vuelva vacía, que la palabra vuelva con el fruto para el cual el Señor la manda. Amén. Amén. Isaías 5. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Subrayemos esto si no en nuestras Biblias, al menos en nuestro corazón, porque esto es lo esencial, esto es lo importante en este mensaje. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amén. En mi Biblia, en la Reina Valera de 1960, versión 1960, traducción del año 1960, estas palabras, estos versículos vienen encabezados como la parábola de la viña. La parábola de la viña. ¿Y qué es una parábola? Las parábolas se encuentran desde que abrimos las Escrituras en el Antiguo Testamento, encontramos parábolas. Y son enseñanzas que nos da Dios. Dios nos quiere enseñar algo acerca del reino de los cielos, algo acerca del reino espiritual, y para que nosotros podamos tener una imagen, para que podamos tener una idea, el Señor nos pone un ejemplo terrenal. Es decir, las parábolas son enseñanzas espirituales dadas con un ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo de la vida terrenal. Es decir, si a nosotros un hombre que no ha visto en su vida un ciego de nacimiento nos preguntase cómo son las nubes, y tú le dijeses, las nubes son como el algodón, ese hombre no ha visto las nubes, no ha visto el algodón, no puede tener ninguna referencia. Pero a nosotros el Señor, para que nosotros que no conocemos el mundo espiritual, que no conocemos el reino de los cielos, pudiéramos tener alguna semejanza aquí en la tierra, el Señor nos habla con parábolas. Las parábolas entonces son una enseñanza espiritual a través de un ejemplo natural, material, de nuestra vida cotidiana. Amén. En el Nuevo Testamento hay parábolas, y si nos adentramos en la lectura del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que una tercera parte de las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesucristo las dio en parábolas. Las parábolas son muy importantes. Las parábolas son muy importantes. ¿Y por qué el Señor enseñaba en parábolas? Antes de seguir compartiendo aquí en Isaías, vamos a poner aquí un marcador en la Biblia porque volveremos a Isaías, pero ahora vamos a ir a Mateo 13 y vamos a ver por qué el Señor enseñaba con parábolas. Mateo 13, versículo 10. Amén, ¿lo tenemos? Mateo 13, versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué hablaba el Señor por parábolas? ¿Por qué estaba hablando el Señor a toda aquella gente por parábolas? ¿Por qué le ponía ese ejemplo, esa enseñanza de aquella manera? Las parábolas
es un lenguaje codificado. Las parábolas es un lenguaje encriptado. Y dice aquí, en el versículo 11, él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. El Señor quería solamente revelar los secretos del reino a aquellos que eran sus discípulos. Estaba empleando un código, un lenguaje codificado, estaba empleando un mensaje encriptado para que solamente pudiesen recibir la enseñanza aquellos que eran sus discípulos, aquellos que habían pagado el precio de vivir junto a Él, aquellos que habían pagado el precio de seguirle. A ver, entendemos, decía, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino. O sea, a vosotros, a mis discípulos, a mis escogidos, a aquellos que habéis decidido vivir junto a mí, a aquellos que pasáis tiempo conmigo, a aquellos que desayunáis conmigo, a aquellos que coméis conmigo, a aquellos que camináis junto a mí, a vosotros, yo os quiero revelar cuáles son los misterios del reino. Mas a ellos no. Había otro grupo de personas que no recibían a Cristo. Y a estos el Señor no quería revelarles los secretos del reino. A estos el Señor no quería revelarles los secretos de la edificación. El arquitecto perfecto no revela los planos de la edificación a nadie que no trabaje para él. Amén. Esto pasa en el mundo. Un arquitecto que esté construyendo una obra no le va a enseñar los planos a nadie que no sea su obrero, a nadie que no esté trabajando para él. El Señor solo quería revelarle estos misterios, estas enseñanzas a aquellos que trabajaban para Él, a aquellos que habían decidido ser sus discípulos, a aquellos que habían decidido seguirle. A vosotros he dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Fíjate que el Señor está haciendo aquí una separación. El Señor está separando a los que por un lado habían decidido seguirle de aquellos que no le recibían. El Señor estaba separando a los suyos de los que no son suyos. A través de las parábolas el Señor está separando a las ovejas de las cabras. ¿Amén? Amén. Esto es así. Aquellas personas no querían saber nada de Jesús. Eran fariseos, eran maestros de la ley, eran personas religiosas. Eran personas que decían: ¿cómo nos dices a nosotros si nosotros somos el linaje de Abraham? Nosotros somos doctores en la ley. Nosotros somos intérpretes de la ley. ¿Cómo vienes tú a decirnos ahora? No, hombre, mira. Había personas que no querían recibir a Jesús. Y Jesús, a través de las parábolas, les endurecía más el corazón. Esas personas tenían el corazón duro, como a día de hoy muchas personas no quieren recibir a Jesús y tienen su corazón endurecido. Personas religiosas, personas orgullosas, que no quieren saber nada de Cristo. Dice el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene el Espíritu Santo, al que tiene el compromiso de seguir a Jesús, al que ha tomado la decisión de andar pegado a Jesucristo, a este se le dará más. Pero a los que no tienen ese compromiso, a los que no tienen ese espíritu, a los que no tienen ese corazón blando y perceptivo, ese corazón sencillo, dice: aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué pasa? Que el Señor les comunicaba a sus discípulos los misterios del reino, pero a aquellas otras personas las confundía más. Aquellas otras personas las parábolas decían: bueno, sí, muy bien, estás hablando de la parábola del tesoro escondido, de la viña, y muy bien, hay una viña, hay un tesoro, hay un hombre que se encuentra el tesoro, hay unas viñas, hay uvas, muy bien, pero y no entendían, y no comprendían, y se quedaban lo poco que tenían les era quitado, aún entendían menos, no sabían el porqué de las parábolas, no podían sacar ninguna enseñanza de las parábolas. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y dice el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurados somos, hermanos, porque nosotros sí que podemos ver, sí que podemos entender. Y vuestros oídos oyen. Nosotros sí podemos oír, nosotros sí podemos recibir las enseñanzas que el Señor quiere dar a través de las parábolas.
cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bienaventurados somos porque somos pueblo de Dios. Bienaventurados somos porque somos iglesia de Jesucristo, porque somos escogidos de Él, porque hemos decidido pagar el precio de seguirle, de servirle, de caminar junto a Él, de vivir sujetos a su voluntad, de vivir en sus estatutos. Bienaventurados somos. Las parábolas, un lenguaje encriptado, un lenguaje codificado que servía para separar a los escogidos de Dios de los que no lo eran, a los que habían decidido seguirle de los que no habían decidido seguirle, de los que no recibían a Jesús. Separaba las ovejas de las cabras, el Señor, a través de las parábolas. Volvemos a Isaías 5, comienza el versículo 1 diciendo: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Está hablando de Dios Padre, está hablando de su amado. ¿Quién es el amado de Dios, hermano? Jesucristo es el amado de Dios. ¿Quién es su amado? ¿Quién es mi amado? Jesucristo. El que ama mi alma, a ese amo yo, a aquel que me ha salvado de la condenación, aquel que me ha rescatado de las garras del pecado. Mi amado Jesucristo, nuestro amado Señor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. El Señor, a través de esta parábola, está asemejando a su pueblo, a sus escogidos, con vides, con viñas. El Señor nos está comparando a ti y a mí con vidas escogidas. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dios ha ideado un terreno fértil, un terreno en el cual podemos dar fruto. Un terreno fértil es aquel en el cual se dan las condiciones necesarias para que una planta dé fruto. Y el Señor nos ha puesto, como vides suyas escogidas que somos, en un terreno fértil. El terreno fértil que Dios ha ideado para nosotros, hermanos, es la santidad. Amén. Estamos viviendo en un tiempo, y estamos viviendo, y sobre todo aquí es palpable en esta ciudad de Benidorm, hay muchos terrenos que no son fértiles aquí. Hay muchos terrenos en los cuales nosotros como cristianos no podríamos dar frutos. Nosotros no podríamos dar frutos en una discoteca, como cristianos que somos. No podríamos dar frutos en una sala de fiestas. No podíamos dar frutos, hermanos, en un bingo. Nosotros no podíamos dar frutos en medio del pecado. No podemos dar frutos viendo pornografía. No podemos dar frutos en medio de este mundo de pecado. ¿Entendemos? Por eso el Señor es el que ha creado un terreno fértil. Y ese terreno fértil, hermano, es la santidad. La santidad es el terreno de Dios en el cual tú y yo podemos dar frutos. Frutos agradables para Dios.